Una vez más, amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Unos segunditos damos para que tengan su Biblia a la mano, su cuaderno, su libreta, su lapicero, sus apuntes y sus preguntas. Si desean comentar, si desean preguntar, adelante, mis hermanos, que su servidor sí tiene algunas preguntas en esta lección. Hoy, hermanos, es 15 de agosto del año 2020. Estamos en el tercer trimestre de los cuadernos de lecciones y hoy toca estudiar, hermanos, un vellón de lana en la era. Así que damos paso a las diapositivas para, hermanos, entrar ya de lleno y ver, hermanos, este título muy importante, muy importante, porque es algo literal, es algo, hermanos, que lo vivió Gedeón, ese juez, pidió esa prueba, lo vio literalmente, pero nosotros, hermanos, para nosotros tiene un sentido espiritual. Un vellón de lana en la era. Siguiente diapositiva, donde nuestro hermano Daniel nos hizo favor de, pues se puede decir, promocionar, hermanos, ahorita veremos, hermanos, lo que hemos de ver a continuación, y vamos a ver, hermanos, esa situación. Pero antes, pues vamos a ver unas preguntas, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a ver unas preguntas. Alguien, hermanos, que los que nos está escuchando, un sinónimo de vellón, que nos manden, hermanitas, hermanos, hermano Gil, hermano Israel, hermana Ruth, hermana Tere, hermanos que nos escuchan, sinónimo de vellón. Todos nuestros hermanos de Mexicali, hermanos de la República Mexicana, hermanos de la ciudad de Tijuana, hermanos de El Salvador, Honduras, Guatemala, de los estados de la Unión Americana, y hasta donde nos escuchen, hermanos que por primera, segunda vez o tercera vez nos escuchan la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Pregunta, hermanos, hermano Daniel, para que él nos diga, hermanos, si hay algún sinónimo de vellón. Si alguien tiene algún sinónimo de vellón, para que nuestro hermano ponga ahí la pregunta. Ahí, si ya está la primer pregunta. Si ya la tenemos ahí, hermano, ahí va a aparecer en pantalla. ¿Dónde ¿Sí? se consigue un vellón? Esta es originalmente la pregunta. Pero dentro de ella, hermanos, un sinónimo de vellón. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí, hermano Daniel? Hermano Ángel comenta, ¿pelo o lana? Sí, el vellón es de pelo, de lana, exactamente, sí. Sí, es correcto. Pero un sinónimo de vellón. Sinónimo de vellón, hermanos. Y la pregunta es, ¿dónde lo consigo? Oriéntenme, hermanos, ¿dónde puedo conseguir un vellón? Yo. Así les estoy haciendo esa pregunta a todos mis hermanos. Todos los que nos escuchen, hermanos, si nos hacen favor de decirnos sinónimo de vellón. Esperamos la respuesta. Y también la pregunta va versada en eso. ¿Dónde lo consigo, hermanos? ¿Dónde voy? O una orientación, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo puedo buscar? Esperando que, yo sé que tarda en procesarse la pregunta, en llegar hasta ustedes, en mandarnos la respuesta, pero esa sería la pregunta, hermanos. Se va conectando la hermana Abby. Sí. Qué bueno, hermanos de Tijuana Progreso, qué bueno que se conecten. Hermana Tere, hermana Blanquita,
Sí, ya hay una. A ver, hermano. La hermana Flor comenta mechón. Mechón, sí, sí, está bien, es correcto. Está bien, miren, hermanos. Al vellón le puedo decir una azalea, porque de eso hoy vamos a hablar, de una azalea. Ese es un sinónimo. Otro sinónimo que sería un cuero cubierto ahora sí de pelo, ¿sí? Que se saca el cuero, se saca de las ovejas, de los borreguitos. ¿Quién no ha tenido una chamarra que dice, esta chamarra es una chamarra con borrego, de esas calientitas en tiempo de frío, ¿verdad? Entonces ese es un sinónimo, hermano, son sinónimos del vellón, un cuero, una azalea. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo conseguimos, hermano? ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues en una tienda donde venden pieles, ¿sí, hermanos? Donde hay tiendas exclusivas donde venden piel, ahí hay vellones, ahí hay ese cuero o esa azalea, ¿verdad? Es en el sentido literal. Entonces, hermanos, ya nos dimos cuenta de esta situación, pero dice un vellón de lana en la era. ¿Qué es una era? ¿Qué ha entendido usted por era, hermanos? ¿Qué entendió por el título cuando dice un vellón de lana en la era? ¿En dónde lo puso Gedeón? Dice que lo puso en una era. O sea, la siguiente pregunta ya la puso nuestro hermano Daniel. Siguiente pregunta, ¿qué es una era? Esperamos sus respuestas, hermanos, hermanas. A ver, hermanitas, listos, ahí sí, queremos ver los teléfonos inteligentes que trabajen a todo lo que da hoy, hermanos. ¿Qué es una era? Para que pues nos quede claro el título, ¿verdad? El título de nuestra lección de esta mañana. Era. ¿Qué es? Bien, hermanos, en lo que nos llega su respuesta, una era es un terreno preparado donde se trilla el grano. Esa es una era, un terreno, ¿sí? Preparado. Sí, hermano Daniel. Dice la hermana Rachel que demos tiempo para contestar porque... Sí, es cierto. Sí, yo sé que tarda, ¿verdad? Pero bueno, está bien, hermana Rachel. Perdón, disculpe. Pero sí queremos participación, hermanos. Bueno, la era, si nos mandan su respuesta, ya dijimos, es un terreno preparado, hermano, especial, terreno para trillar, ¿sí? En este caso el trigo. Ahí fue donde puso Gedeón ese vellón donde le pidió esa prueba a nuestro Dios, una de una manera y la otra a la inversa, que vamos a ver posteriormente. Siguiente pregunta, hermanos, ¿qué número de jueces estamos viendo? O sea, hasta hoy, ¿cuántos jueces llevamos viendo a través de el estudio de los jueces? A ver, hermanos de Mexicali, hermanos de Baja California, a ver, mis hermanos de todos los estados, el del estado de Baja California, todos los municipios, de los 5 municipios que hay, díganos, hermanos, qué número de juez estamos viendo hasta el día de hoy. También hay otros hermanos que nos están observando. Hermanos que están en otros lugares, que nos sería muy difícil decirle de qué parte, ¿verdad? Pero sí estamos enterados, sabemos, aquí lo vemos, lo monitoreamos, que tenemos hermanos de muchos estados de la República Mexicana, ya dije, de Salvador, de Guatemala, de Honduras,
de Estados Unidos, de Canadá, de nuestra República Mexicana, hermanos, muchos hermanos, a los cuales les agradecemos. ¿Qué número de juez veremos, hermanos, hoy? ¿Sí, hermano Daniel? Comenta la hermana Karen que el sexto y el hermano Ángel que el 4. El 4. Que es la lección 6. Sí, a ver, hermanos, otra respuesta. ¿Qué número de juez es? Bueno, estamos viendo el número 5, hermanos. Es el juez número 5. En la primera lección tenemos nuestra tabla periódica de los jueces. La primera lección que dimos, hermanos, está Otoniel, Aot, Sangar, que aunque no lo vimos en una lección, pero cuenta como juez. De ahí sigue Débora y de ahí sigue Gedeón, lo cual quiere decir, hermanos, que es el quinto. ¿Sí? Número 5, hermanos. ¿Sí? Siguiente pregunta, hermano Daniel. Aquí sí vamos a dar espacio. De todo el cuaderno, mis hermanos, de todo el cuaderno, ¿cuál es el único juez que no lo dice la Biblia de qué tribu es? Pero aquí sí tendríamos que ver todos los jueces, ¿verdad? Y ahorita vamos apenas en el quinto. Tendríamos que ver todo el cuaderno, hermanos, pero esa es una pregunta que queda como tarea para el próximo sábado. ¿Qué les parece, mis hermanos? Solo su servidor hasta ahorita ha encontrado un juez que la Biblia no dice de qué tribu es. ¿Quién es? Si tiene la respuesta, pues fabuloso, extraordinario. Qué bueno que nos den la respuesta, lo cual quiere decir que sí hay curiosidad por ver lecciones adelantadas, por estarlas viendo, hermanos, revisándolas, para saber de lo que se va a tratar cada semana, cada sábado, cada lección que hemos de ver nosotros, hermanos. ¿Sí? Comenta el hermano Pedro que eso está muy difícil. Está muy difícil. Sí. Bueno, lo dejamos, hermanos, de tarea. ¿Qué les parece, mis hermanos? Que sea una tarea para el próximo sábado. ¿Sí? El otro sábado ya no le vamos a preguntar, ya debemos de tener la respuesta. Único juez que la Biblia no dice de qué tribu es. ¿Quién es? Bien, pasamos a la siguiente, hermano Daniel, y la dejamos. Pregunta: usted sí sabe lo que dice Deuteronomio 29:29, ¿verdad, hermano? Sí sabemos lo que dice, hermanos. Que lo secreto le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Y lo revelado a los hijos de los hombres, o sea, a nosotros. Bueno, pues hay un juez de los que estamos viendo, hermanos, donde se aplica este verso. ¿Con cuál juez aplicamos Deuteronomio 29:29? Lo secreto le pertenece a Dios. Y lo revelado, pues lo revelado es para nosotros. Lo que sí encontramos revelado, tenemos una respuesta. Pero lo que no. Hay un juez, díganos su nombre. ¿Cuál es ese juez, hermanos, donde se aplica, a quien se aplica el texto de Deuteronomio 29:29? O sea, en la historia de ese juez, no al juez, sino en la historia de ese juez. ¿Sí se acuerda, hermanos? Sí, apenas está escuchando la pregunta. Sí, qué bueno, damos espacio, hermanos. Espacio esperando que tengamos el tiempo. Sí, mis hermanos, entonces en la historia de un juez se aplica Deuteronomio 29:29. De hecho, aquí nos hicieron esa pregunta, hermanos. Nos preguntaron. Y lo único que dijimos, pues vamos a poner Deuteronomio 29:29, porque pues si la Biblia no lo dice, nosotros no podemos especular.
Muy bien, lo dejamos, hermano Daniel. Lo dejamos y seguimos con la siguiente pregunta. Como vamos a ver del vellón, y el vellón se saca, hermanos, de las ovejas, del borreguito, etcétera, de lo que sabemos que tiene pelo, hermanos, de esos animalitos limpios. ¿Usted sabe cuál es el macho de las ovejas, hermanos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el macho de las ovejas? Y ya que nuestro hermano Daniel ponga la siguiente porque está relacionado con lo mismo, hermanos. ¿Cómo se llama el macho de las ovejas? ¿Y cómo se llama el macho de las cabras? Porque cabras y ovejas son muy diferentes. Hay una gran diferencia entre ellos, hermanos. Tan difíciles. El macho de las ovejas se llama carnero. Y el macho de las cabras se llama macho cabrío. ¿Sí? No se le vaya a olvidar, hermanos, ¿eh? Sí, el hermano Ángel sí alcanzó a contestar. ¿Sí? Macho cabrío. Macho de las cabras Sí. es el macho cabrío. Y el macho de las ovejas, ¿cuál puso, hermano Daniel? Dice macho cabrío. Macho cabrío de las cabras. Y de las ovejas es el cuaderno. Siguiente pregunta, hermanos. Siguiente pregunta. Bueno, aquí no es pregunta. Esta lección tiene muchos años, hermanos. De hecho, yo conservo ese cuaderno. Me parece que es del 88 o del 89. Pero salió un cuaderno que se llama Gedeón. Y ahí habla sobre esto, hermano. Ya salió un cuaderno en el año 88 o en el año 89 para las generaciones que hoy nos escuchan, para los hermanos nuevos. Pero esta lección ya salió. La número 9, hermanos, pregunta número 9, dice 10 preguntas. ¿Con qué otro juez habló el ángel? Bueno, ya ustedes búsquenlo, hermanos, y nos mandan su respuesta en el transcurso. Si lo tienen, nos mandan sus respuestas. ¿Sí? Hubo otro juez a donde el ángel no le habló propiamente a él, pero sí él está involucrado cuando habló el ángel. ¿Sí? Entonces hay otro juez que también el ángel habló. Si ahorita no tiene la respuesta, guárdela, escríbala y no las puede mandar. Estoy esperando la respuesta de nuestra hermanita Daniela Aguilar, nuestra hermanita Ruth Aguilar, hermanos, para que nos manden su respuesta. Y última pregunta, por si hay comentarios, hermano Daniel nos los dice, si hay respuestas. Última pregunta, hermano, la pregunta número 10. ¿De cuántos elementos vamos a hablar en esta lección? El hermano Pedro Valerio comentó carnero. Yo creo de la pregunta que decías de... Sí, de las ovejas, correcto, sí. Es el carnero, y de las cabras es el macho cabrío. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Pedro, Mexicali, ¿verdad? Bueno, yo digo que es de Mexicali. Sí. Última pregunta. ¿Cuántos elementos se utilizan en esta lección de los que vamos a hablar ahora, hermanos? ¿Qué elementos? Elementos que se van a hablar ahora. Aparte de Gedeón. Esta lección, hermanos, habla de 3 elementos. El título menciona
menciona uno, pero faltan dos. Se habla de un vellón, de qué más y de qué más. Tres elementos de que se hablan, no se utilizan, se hablan en esta lección. ¿Sí? Esperando sus respuestas, hermanos, para que no las hagan llegar. Y pues contestamos la última pregunta. Tres elementos se ven aquí en esta lección: un vellón, agua y tierra, lo cual físicamente, hermanos, lo vio Gedeón, pero que tienen se puede ver en un aspecto espiritual. Bien, hermanos, entramos de lleno en lo que vienen comentarios. Sí, alcanzó a contestar el hermano Ángel: vellón, lana y era. Muchas gracias, hermano Ángel. Bien preparado nuestro hermano, en donde de tres elementos que vamos a ver aquí en nuestra lección: vellón, agua y ¿qué dijo, hermano? Tierra. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver. Y ahí está, mira, hermanos, esto es lo que yo les decía, esto es lo que puso nuestro hermano Daniel. Ahí está, mire, ahí se ve ese vellón y se ve ese pelo, hermanos. Puede ser de oveja, puede ser de borrego, y lo que ustedes ya conocen, hermano. ¿Y de dónde se saca eso? Siguiente diapositiva. Pues ahí están los animalitos limpios, ¿verdad? De estos animalitos limpios. Y este fue el promocional que hizo nuestro hermano Daniel para cuando llegáramos a ver esta lección. Siguiente diapositiva. Y aquí, hermanos, pues estamos viendo, ¿verdad? Una imagen. Se crea, hermanos, que así, una ilustración para entender. Ahí está la era, el terreno. Ahí ven ustedes, hermanos, es un terreno especial, ya preparado para algo, para un propósito. Ahí se ve una figura masculina y ahí se ve que tiene un vellón. ¿Sí, hermanos? Un envoltorio. Y ahí se ve como que lo está exprimiendo, ¿verdad? De la primer prueba que estaba pidiendo. Muy bien, vamos a pasar al objetivo, hermanos. Vamos a pasar a la parte del objetivo de nuestra lección de esta mañana. Y dice así, hermanos, ¿cuál es el objetivo de ver acerca de el título de nuestra lección, el vellón de lana? Reconocer la misericordia de Dios hacia los gentiles, porque ha enviado su palabra, que nos invita a formar parte de los elegidos para reinar con su Hijo Jesucristo en la tierra, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, viendo el objetivo, una pregunta, hermanos. El vellón que vio Gedeón, o sea, lo que hoy vamos a ver a través de esta lección, ¿se puede decir que es una profecía, hermanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen mis hermanas, mis hermanos? ¿Se puede entender esto como una profecía? Por lo que dice aquí el párrafo, hermanos. Lo que dice aquí la parte del objetivo. Vuelvo a leer el objetivo: reconocer la misericordia de Dios hacia los gentiles, porque ha enviado su palabra, que nos invita a formar parte de los elegidos para reinar con su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ¿ustedes qué dicen, hermanas, hermanos? ¿Sí alguien contestó, hermano? El hermano Ángel Hernández dice que sí puede ser. Sí puede ser una profecía. Sí, hermanos, sí es una profecía. Sí, porque a través del objetivo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que dice el objetivo que la palabra de nuestro Dios no solamente iba a ser para Israel, fue para Israel en un tiempo, sino que también habla de nosotros los gentiles de este tiempo de hoy, hermanos, de que nosotros íbamos a tener la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios, no a cualquier pueblo, al pueblo de Dios, por lo que vamos a ver más adelante.
¿sí? No somos un pueblo aparte. No estamos, hermanos, despegados del pueblo de Israel. No. Estamos dentro de un pueblo, hermanos, que primeramente vino a formar ese pueblo, una parte de 144,000 señalados, y ahí hemos sido injertados nosotros, los gentiles. Entonces, sí es una profecía lo que vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así que este era un plan ya de nuestro Dios, y que nosotros, hermanos, como iglesia de Dios israelita, hermanos, nosotros le interpretamos a través del símbolo, ¿sí? ¿En qué otro juez hemos visto el símbolo? ¿Podría mandar su respuesta, hermano? De los 5 jueces que hemos visto, también vimos en un juez un simbolismo, hermanos. ¿Quién es? ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerda de ese juez del cual vimos un simbolismo? ¿Cómo se llamaba? ¿Tienen la respuesta? ¿Se acuerdan, hermanos? Hermana Tere comenta, sí, es profecía también. Sí, es profecía. Gracias, qué bueno, gracias a Dios. Ya a nuestra hermana Tere. Qué bueno que ya la vemos conectada, hermana Tere. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, ya en un juez utilizamos el simbolismo. ¿Quién fue? A ver, hermanita Daniela, hermanita Noemí, a ver, hermanitos jóvenes, hermanitos niños, adolescentes, hermanos, ¿quién fue ese juez donde ya se utilizó el simbolismo? ¿O fue jueza? Pregunto, No, fue juez. ¿Quién fue? Efectivamente, hermanos. Ahot. ¿Cuál era la característica de Ahot? ¿Que él era qué? Zurdo. El derecho guardaba su arma en el lado izquierdo. ¿Él dónde la guardó? En el lado derecho, donde no revisa. Y luego vimos en Hebreos 4:2, espada de qué? De que la palabra de Dios como espada de 2 filos. Si no la sabes usar, te puede cortar, te puede separar de las cosas de Dios. Si la sabes usar, qué bien, porque vas a entender todo el misterio de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces hoy aquí, hermanos, desde hace muchos años, su servidor siempre ha escuchado acerca del vellón, como hoy se ha puesto en la lección. Así su servidor lo ha entendido, hermanos, y esa es la interpretación muy propia de la iglesia de Dios israelita. Usted en las redes, en un libro, en una plática, ha escuchado a un católico, a un evangélico, ¿no, hermanos? Interpretar, ¿verdad? Parábolas, y lo hacen muy diferente a nosotros, hermanos, muy diferente. No lo aplican como nosotros la aplicamos, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, la iglesia de Dios israelita tiene algo peculiar, tiene una singularidad que sigue, hermanos, ocupando la Biblia en una forma especial, igual como lo hacían los apóstoles, como lo hizo Jesucristo, hermanos, ¿sí? Y hay muchos textos en las Escrituras que podríamos encontrar, hermanos, que en el Antiguo Testamento están hablando de un personaje literal, pero que luego vemos en el Nuevo Testamento que se utiliza para hablar de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y eso no es otra cosa más que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver a través de esta escritura, de esta palabra de nuestro Dios, lo que nos muestra estos textos, estos versos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, siguiente diapositiva. Vamos a ver, mis hermanos, esta lectura bíblica de algo que
que ya vimos, hermanos, y en esta diapositiva encontramos la lectura bíblica acerca de la palabra de nuestro Dios. Le voy a dar lectura, hermanos. Jueces, capítulo 6, versículo 33 al versículo 40. Jueces 6. Jueces, capítulo 6, del versículo 33 al 40. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Jehová se invistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él, y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la doctrina? Entonces, primero el rocío empapa el vellón y la tierra está seca. Luego queda seco el vellón y la tierra empapada, hermanos, ¿sí? Entonces, pues, es el proceso, hermanos. Un hombre ya, dice aquí, ya el Espíritu Santo lo guiaba. Pero aún así como ser humano, pues él tiene que vivir ese proceso. Tiene que estar seguro. Él se le había dicho, hermanos, y se empezaron a juntar, tocó el cuerno y se le empezaron a juntar de las tribus. Llegó a juntar iba a estar al frente de 32,000 hombres de guerra. Por eso él tenía que estar completamente seguro. Es un proceso que todos lo vivimos, y todos los hombres del ayer, los santos hombres del ayer, lo vivieron, hermanos. También Dios les daba una respuesta, les enseñaba algo literal, aún así ellos cuestionaban, preguntaban, porque querían estar seguros. Es algo natural de los seres humanos. Aunque tengamos al Espíritu Santo, hermano, a veces divagamos y comenzamos a hacer preguntas para estar seguro. Cuando ya estás seguro, ya lo vimos en la lección pasada, ya vimos dónde vivían, cómo escondían, cómo estaban pobres, hermanos, todas sus cosechas, ya vimos todo lo que sembraban, ganado, todo, hermano, y al que se resistía lo mataban, y cómo llegaban los madianitas, los amalecitas, los orientales, y cómo ellos tenían que vivir a cuevas, todo lo que pasó, hermanos. Pero cuando pasa esta segunda prueba que pide Gedeón, dice el capítulo 7 que le dicen: ve al campo, y ve y camina, y vas a oír lo que van a decir al momento, y si tienes miedo, haz que te acompañe uno. Y lo acompañó uno, hermano, y fue. Y dice que iba caminando por el campo cuando oyó que uno no del pueblo de Israel, un gentil, tuvo un sueño, y ese gentil lo
lo interpretó en el momento exacto, ¿sí? Las palabras exactas de ese gentil, y en el momento exacto lo oyó Gedeón y dijo: es la espada de Gedeón que va a trastornar las tiendas. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró en la expresión de una persona sobre él? Más confianza. Por eso es que más adelante, hermanos, ya Gedeón, Dios ya no le da instrucciones. Ahora él pone su estrategia. Ahora él entra, ya ha pasado, se regresan 22,000, quedan 10,000, quedan 300 que beben el agua de pie como perro, pero que están alerta, ya lo vimos, hermanos. Quedan 300, lo reparte 3 escuadrones de 100 cada uno, él en medio, uno a la orilla, uno a su derecha y uno a izquierda, y él en medio, y le da la instrucción lo que tienen que hacer, y pasó lo que tenía que pasar. Persiguen a los príncipes, le quieren hacer pleito a Gedeón, dice: pero pues, oye, ustedes están matando, van a matar a las cabezas a los príncipes, y se sosegaron, hermanos, y dijeron: bueno, está bien. Pero es un proceso que vive la persona, hermanos, aunque se manifieste la maravilla, aunque se manifieste lo de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué representa el agua? La doctrina de nuestro Dios. ¿Qué representa ese vellón, hermanos? Esa piel, esa salea, ese cuero cubierto de pelo, hermanos. El pueblo de Israel. Eso es lo que representa, lo que nosotros vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, los párrafos. ¿Hay alguna respuesta, hermano Daniel? Párrafos 1, párrafo 2 y párrafo 3. Vamos a darle a la diapositiva, hermanos, y vamos a ver estos párrafos. Memoria, ¿no? Bueno, tenemos el verso de memoria, porque esa es la figura, hermanos. El texto de memoria, ya me estaba yo brincando el verso de memoria. A lo mejor no me lo aprendí. No, sí me lo aprendí, hermanos. Pero qué bueno si usted le da un presente a nuestro Dios, si usted se lo aprendió, qué bueno, hermano. Dios le va a bendecir grandemente por darle una ofrenda a nuestro Dios. Quien lo tenga, dígalo, hermano, de memoria, dígalo allá en el altar donde está su hogar, donde está la iglesia. Digan ese verso de memoria. Dice Moisés: goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, hermanos, todo este rocío, esta lluvia, hermanos, que vino como un rocío sobre ese vellón, representa toda la doctrina de nuestro Dios, todas las leyes, todos sus mandamientos, hermanos, lo que se dio en el monte de Sinaí, lo que escribió Moisés, lo que en unos días más vamos a hablar, hermanos, de una hermosa fiesta que viene, la tercera fiesta del año sagrado, la fiesta de las cabañas. Todo esto es la doctrina en ese vellón que la recibió el pueblo de nuestro Dios, el pueblo de Israel, como dice aquí la escritura. Voy a leer un texto, hermanos, recordando todo. ¿Qué doctrina recibió? Esto, miren, hermanos, lo que dice Nehemías, capítulo 9, dice el libro de Nehemías, capítulo 9, dice así la palabra de nuestro Dios. Nehemías, capítulo 9, y el verso así, hermanos, verso 13, dice así: este es lo que destiló su doctrina como una lluvia, como un rocío, hermano, como llovizna sobre la grama, sobre ese pasto tierno, y como las gotas sobre la hierba, ese rocío que queda en la hierba, hermano, que está mojadito. Así es, ese es el simbolismo, esa es la figura de la doctrina de nuestro Dios. ¿Cuál es esa doctrina? Es esto, miren, mi hermano, lo que dice de Nehemías, capítulo 9, versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dístele juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y notificásteles el sábado tuyo santo, y le prescribiste por mano de Moisés tu siervo mandamientos, dice aquí, y estatutos y
ley. Esa es la doctrina que recibió el pueblo de nuestro Dios, el pueblo de Israel. Entonces, aquí está el simbolismo, mis hermanos. Ahorita vamos a ver más adelante por qué vemos esto que dice aquí a través de la Escritura. Vamos a pasar al siguiente párrafo y a la siguiente diapositiva. Dice así, mis hermanos, dice, primer párrafo, todas las historias bíblicas que quedaron escritas en los manuscritos sagrados son para nuestra enseñanza. Así lo dice Romanos 15:4. Por consiguiente, la historia de Gedeón y su elección por Dios para hacer la guerra contra los madianitas y liberación de la opresión es para nosotros como Iglesia de Dios una grande enseñanza. Esta historia revela cómo en ese tiempo, cuando Israel pasó a tener una vida sedentaria y próspera, es decir, ya se establecieron en un lugar, hermanos, se presentó la apostasía, incitados hacia el culto de los Baales, cosa que está prohibida en Deuteronomio 8:7-14. Ahí está prohibido por parte de nuestro Dios en la ley. Y que para este momento, en los días de Gedeón, un juez regional, porque acuérdense que los jueces, algunos eran contemporáneos y algunos tenían sus batallas también con otros enemigos del pueblo de Israel, hermanos. Para este momento Israel creía que estos dioses aseguraban la fertilidad en los campos y la fecundidad en sus rebaños. Hermano, una pregunta: ¿cuál era el dios de la fertilidad en los tiempos de los jueces? Que ya venía de antigüedad, que viene de esa Babilonia, de esos cananeos de la antigüedad. Pero ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es ese dios de la fertilidad? ¿Cuál es esa diosa, como dice aquí, esa diosa de la fecundidad? Es un matrimonio de dioses idolátricos que había caído en ello el pueblo de Israel y que lo tenían las naciones enemigas, las que quedaron, las que no destruyeron, y ellos se dejaron llevar por ello. Acuérdese que el padre de Gedeón tenía un altar ahí, hermanos, y no tan solo un altar, uno más para el dios masculino y uno para el dios femenino. ¿Cuál era el dios de la fecundidad, hermana, hermano? El dios de la fertilidad. Apenas se está escuchando la pregunta. Muy bien, entonces, bueno, pero ya tiene usted ahí una diapositiva, hermano. Aquí una Biblia, lenguaje actual. Jueces 6:28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal. Ese es el dios de la fertilidad. ¿Sí? ¿Sí? Mano Ángel dice Acera. Y el dios de la fecundidad era, hermanos, tallaban un árbol, ya lo ve ahí, hermano, en forma de mujer. Dice, el altar a Baal había sido derribado y cortado la Acera, la diosa Acera, que la ponían como en una figura, en una imagen, según la mente de ellos, hermanos, de esa Eva antigua, y que solo por ella, hermanos, venía la fecundidad, ¿sí? Que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Entonces, Acera fue representada por el tronco de un árbol sin ramas plantado en la tierra. Había un bosque. El tronco era tallado en su representación simbólica de la diosa, debido a la asociación con árboles tallados. Los lugares del culto de Acera fueron llamados de Acera, y la palabra hebrea Acera puede referirse a la diosa o un bosquecillo de árboles. Cuando dice plantado un bosque, es que se está plantando un ídolo, hermanos, femenino, sí. Hermana Araceli Gómez comenta Astarot para los cananeos. Sí, exactamente, Astarot para los cananeos, para los días de Pablo, para los griegos. ¿Sabe cómo se llamaba esta Astarot, esta Acera, hermanos? Se llamaba Diana de los Efesios. Y para hoy, para la religión popular, hermanos, pues ya saben ustedes quién es, en el femenino, la diosa del cielo.
¿sí? A lo largo de la historia ha tenido muchos nombres. Pues a ese grado llegó a caer ¿quién? El pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ya dijimos la semana pasada, Dios le dijo, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, la más hermosa de la tierra. Ahí vas a vivir, vas a comer en abundancia, vas a sentar tu pie, vas a hacer casa, vas a tener todo. Eso era el plan de Dios. Pero hermanos, no llevó a cabo para que el plan de Dios se realizara. El plan de Dios no era esto, que llegaran los orientales, los amalecitas, los de madianitas, que al final de cuentas eran familias y quisieran todo esto. No era el plan de nuestro Dios. No ese era el plan. Pero ¿qué hicieron? Por la idolatría, por todo ello. Por eso en la pregunta que yo les hacía, ¿con quién se aplica Deuteronomio 29:29? Con Gedeón, porque dicen que llegó un profeta y les dijo al pueblo esto y el otro. Ustedes, el plan de Dios era esto, pero ustedes lo tocaron. Ustedes no quisieron seguir con el plan de Dios. Ahora está la bota del enemigo encima de sus cabezas. Ahora los oprimen. ¿Cuántos años? Antes de ser juez Gedeón, 7 años los oprimió ¿quién? Madián, hermanos. Y luego viene la liberación. Y luego Gedeón, por 40 años, reina ¿qué? La paz, la armonía. Pero antes se le ordenó destruir el altar a Baal. Por eso su nombre simbólico es Jerobaal, como ya lo vimos, hermanos, cuando fueron a lo que ya vimos en la lección pasada. Esa es la situación. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva dice el siguiente párrafo número 2. Por estos pecados que Israel cometió, Dios los entregó en manos de los madianitas. Ya lo vimos, hermanos. Madianitas, hijo de Madian, hijo de quién era, ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí se acuerda, verdad, hermano? Madian, hijo de quién era, y que eran los madianitas de los israelitas. Pues al final de cuentas venían a ser primos, hermanos. Ahí está la cita, ahí van a ver, ahí si ustedes la ven, ustedes se van a dar cuenta de quién era hijo Madian. Dice, los cuales con el paso del tiempo se convirtieron en un pueblo nómada. O sea, sí, es cierto que en el tiempo de Moisés tenían ciudades esos madianitas, pero luego se volvió un pueblo nómada. Aquí están las citas, aquí lo vemos, hermano. Nunca se asentaron en un lugar específico. Estaban de momento en un lado, pero era su andar es caminar. A través, sino que buscaban siempre víveres y pastos para sus ganados, pero no era su esfuerzo de ello. ¿Cómo lo conseguían? A través de la rapiña, a través del hurto. Dios decidió que su pueblo sufriera en manos de esos salteadores. ¿Durante cuánto tiempo dijimos, hermanos? 7 años. Israel no podía conservar lo que sembraban y sus ganados eran hurtados. Por esta causa escondían el fruto de su trabajo en cuevas y en montes, pero aún así Israel se empobreció de tal suerte que el hambre los hizo recordar que el único que salva, ¿quién era? Nuestro Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Párrafo número 3. Dios interviene para salvar a su pueblo y envía un ángel a visitar a Gedeón, hombre por medio del cual haría guerra a Madián y libraría a Israel de su mano. Ya lo vimos. Gedeón se encontraba batiendo trigo en un lugar que no es para eso, pero dada la situación, lo tenía que hacer en un lugar donde se pisaban las uvas. Él lo tenía que hacer en la era. Bueno, ya lo vimos también. Cuando el ángel del Señor se le presentó, en ese momento él se apresuró a ofrecer a su visitante un cabrito y pan ácimo. Estos, al ser aceptados, se convierten en un holocausto, ¿sí? En una prueba divina del mensaje emitido a Gedeón, y también en la promesa de que Dios le asistiría en esta misión. Cuando se consume ese cabrito, ese consomé, esos panes, hermanos, que tiene Gedeón, hermanos,
y no queda nada, quiere decir que es un sacrificio aceptado por nuestro Dios. Cuando queda a medias, no es aceptado por Dios. Cuando se consume todo, es aceptado por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Entonces ya también lo vimos, hermanos, lo estuvimos analizando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces se consumió todo. Un personaje en el cual Dios aceptó el sacrificio, que estaba de acuerdo, pues tenemos Elías con los Baales. El de los Baales ni siquiera respondió, hermanos. Un sacrificio que Dios no lo aceptó, pues tenemos en el principio de las gentes, hermanos, en el caso de Caín y de Abel. El de Abel se consumió todo, eso quiere decir que lo aceptó Dios. El de Caín no se consumió todo y por eso demudó su rostro. Como no se consumió todo, quiere decir que no fue acepto delante de nuestro Dios, ¿sí? Entonces vemos eso a través de la misma palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Así David, así, hermanos, todos los que ofrecieron sacrificio a nuestro Dios y el cual era consumido totalmente, esa es una prueba de que era acepto, dice aquí, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre Celestial. Siguiente diapositiva, vamos a seguir avanzando, hermanos. Dice la siguiente diapositiva, el párrafo número 4. Dice: antes de cumplir esta misión, Gedeón tenía primero que quitar la afrenta, derribar el altar de Baal y cortar el bosque que estaba alrededor de este altar. Además, debía hacer un sacrificio con un toro de su padre, sacrificándolo en una peña. Y nada más, aquí, hermanos, es un toro, es un toro el mejor de 7 años, por el simbolismo, hermano, por lo que nos explicaron, tiempo en que duró la opresión de Israel, el toro principal, ofreciéndoselo con leña del bosque que cortó. Acuérdense que derribó el altar de Baal y de Acera, ¿sí? Entonces dice aquí, esta labor la hace con 10 hombres, trabajadores suyos. Al enterarse las gentes de lo que había hecho Gedeón, pidió su muerte y su padre tuvo que intervenir, argumentando que el propio Baal era quien tenía que defenderse. De ahí el sobrenombre de Gedeón por Jerobbaal. Ya lo vimos también la semana pasada. Tenía 2 toros. El principal, el más bonito, hermanos, lo ofreció para nuestro Dios y fue y cortó la leña del ídolo de la diosa Acera, porque al final de cuentas no es nada, hermanos. Y entonces el pueblo se enojó, fueron y dijo su papá acertadamente, lo convenció Gedeón, dijo, bueno, pues si Baal es Dios, pues que él me mate, no ustedes. Y entonces así de esa manera tiene ese nombre, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Siguiente párrafo, vamos a ver, ya vimos, hermanos, aquí hermanos, como todo lo que el poder de nuestro Dios por medio del ángel Gedeón, a estas alturas, hermanos, lleno de Espíritu Santo, pero pues él quería pruebas, él quería crecer. Es como nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, entramos en la iglesia y a veces, ¿cómo podría decirte aquí, hermanos? Confundimos los pasos. El último paso que queremos dar para el bautismo es, cuando ya sea perfecto me bautizo. Y no, ese es confundir los pasos. El primer paso para creer, para estar firme, para seguir la doctrina, el primer paso es el bautismo, hermano. ¿Sí? Pero es un proceso que lleva el hombre que a veces en su divagar lo lleva a confundir. Aquí en el caso de Gedeón solamente él quería estar seguro, iba a ser líder y ya vimos la situación, lo que pasó. Entonces pasamos al siguiente párrafo. Dice el párrafo número 5: antes de que Gedeón entrara en la batalla, le pidió a Dios una señal y le dijo: si tú estás salvando a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pongo este vellón de lana en el suelo. Si el rocío sobre este vellón solamente, si el rocío está sobre el vellón solamente y alrededor de la tierra está seca,
sé por esto que salvarás a Israel por mi mano. Pues era muy fácil, eso es fácil. ¿Quién no pone algo y a la mañana se levanta, hermano, y lo ve mojado por el rocío, ¿no? Dice, habrá dicho Gedeón, pienso yo, que habrá dicho, no, pues eso estuvo fácil, estuvo sencillo, ¿no? Pero a la mañana siguiente vio que se había hecho tal como él lo había solicitado. Pero nuevamente le dijo, no se enoje, mi señor. Ahora quisiera que el vellón estuviera seco y alrededor del vellón sobre la tierra estuviera mojado. Y esto así lo hizo ¿quién? El Señor, hermanos, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, la segunda vez, hermano, es más, la primera vez que hizo, exprime el vellón y saca un vaso de agua, dice aquí, pero dice, bueno, ahora que sea lo contrario, ¿sí? Ahora haz lo contrario, Señor. Bueno, pues hizo lo contrario, hermano, y sucedió así como dice aquí. Siguiente diapositiva. Vamos a ver, hermano, la siguiente diapositiva. El tiempo transcurre y vamos a ver el párrafo, hermanos, 6 y el párrafo número 7, donde ya entramos dentro del simbolismo, dentro de la espiritualidad, dentro, hermano, de su significado de lo que estamos viendo. En su momento, estas señales fueron de gran utilidad. ¿Para quién? Para él, para Gedeón, porque fueron literales, porque tuvo la confianza de que Dios sería con él. Sin embargo, la iglesia de Dios da otro significado muy importante. Vuelvo a repetir, su servidor siempre ha escuchado esto, así como hoy lo estoy viendo, así siempre su servidor lo ha escuchado de sus antecesores, de nuestros ministros que nos antecedieron, hermanos, y en cuadernos como del 88 o del 89 salió esta misma lección, ¿sí? Entonces siempre hemos escuchado esto, hermanos, ¿sí? Párrafo número 7. El vellón de lana es una representación del pueblo de Israel sobre el cual cayó ese rocío. Así que el vellón es el pueblo de Israel. Esa es la interpretación que la iglesia de Dios israelita le da. El rocío representa la palabra de Dios. ¿Dónde lo tenemos? Deuteronomio 32:2. Aplicamos el simbolismo, aplicamos la hermenéutica, que es el arte de que tiene la Biblia, de que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos interpretarla nosotros. Solita se interpreta la palabra de nuestro Dios. Esto significa que al presentarse a la tierra el Señor Jesús, venía únicamente a salvar a su pueblo. Y lo dejó muy claro cuando estaba preparando a sus discípulos. Les dijo que no fueran por el camino de gentiles ni en ciudades samaritanos. Antes deberían de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El vellón representa el pueblo judío natural. La tierra es una representación de la iglesia de Dios, pues encontramos que primeramente las bendiciones celestiales estuvieron en el pueblo judío y después lo estuvieron en la iglesia del Nuevo Testamento, y los judíos quedaron como huesos secos. Hay un cuaderno del primer semestre del año de 1988 que así lo dice, hermanos. Bien, ¿por qué nosotros decimos que el vellón, que es un cuero, que es una salea, que procede de las ovejas, hermanos? ¿Por qué nosotros decimos que las ovejas representan al pueblo de Israel? O sea, ese vellón, todo el conjunto del pueblo de Israel. Voy a ver un texto, hermanos, que sí me gustaría que ustedes lo vieran y lo leyeran. Miren, hermanos, lo que dice Salmo 80 del 1 al 3. El libro de los Salmos. Si tienen alguna pregunta, hermanas, hermanos, por favor, pongan a trabajar a nuestro hermano Daniel para que nos avise, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Adelante. Dice aquí, hermanos, voy a leer el Salmo 80 del 1 al 3. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece.
Despierta tu valentía delante de Efraín y delante de Benjamín y delante de Manasés y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Un salmo, hermanos, que encontramos en la Biblia, que ya hemos dicho que no todos son salmos de David, hay personajes, ¿verdad? Entonces, hermanos, bien. Pregunta. Aquí, hermanos, conforme a este verso, ¿quién es el pastor del pueblo de Israel? Aquí dice, en el verso 1, hermanos, oh pastor de Israel, ¿quién es? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios. Siguiente pregunta, que se me olvidó darle una diapositiva al hermano Daniel. Hay infinidad de animales en todo el globo terráqueo, hermanos. Infinidad de animales. Hipopótamos, jirafas, leones, etcétera, etcétera. De entre todos los animales, ¿por qué Dios escoge a las ovejas y las compara como su pueblo? Esa es una pregunta. De entre todos. Es voluntad y es su facultad comparar a su pueblo como ovejas. Eso es de Dios, hermano, no es de nosotros, ¿sí? Es de nuestro Padre Celestial. Él las escoge, hermanos, y con ella representa ¿a quién? A su pueblo. ¿Y quién es el pastor de esas ovejas? En un sentido figurado, hermanos, nuestro Dios. Aquí lo dice el Salmo. Y vamos a ver otro Salmo, hermano. ¿Sí, hermano Daniel? Sí, contestó el hermano Miguel Martínez, Dios, Jehová es mi pastor, y Gilberto también que Dios. Ándale, exactamente, hermanos. Muy fácil, ¿verdad? El Salmo número 23. Ese está muy bueno, hermano. Muy bien, ahorita lo vamos a ver también. Y mire, le voy a presentar otro texto, hermano. Salmo 77:20. Subráyenlo, guárdenlo, véalo, hermanos. ¿Por qué nosotros como iglesia decimos, el vellón representa al pueblo de Israel? Ya dijimos que es un vellón, esa azalea, ese cuero, ya vimos su representación, vimos lo literal, lo podemos ver en lo literal, lo podemos ver en lo espiritual. ¿Qué le dije, hermana? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Qué texto Salmo. Le dije? Salmo 77:20. ¿Quién conduce al pueblo, hermano? Dice, condujiste a tu pueblo, ¿cómo dice, hermano? Como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quién fue pastor de ovejas? Moisés condujo al pueblo, hermano. David, nuestro Dios, es nuestro pastor. Pero también, ¿quién es nuestro pastor de nosotros? Jesucristo, hermanos. ¿Lo dice San Juan capítulo 10 o no lo dice? Lo vemos aquí en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, las ovejas, una característica de una oveja, hermanos. A ver, hermanos. Sí, hermano Daniel. El hermano Miguel Martínez comenta, la oveja es el animal más manso. Sí, exacto, hay que ver el lado positivo. Una característica, bueno, ya se adelantó nuestro hermano Miguel. Otra característica de las ovejas, hermanos. Una de las características de las ovejas que yo encontré, hermano, es que ella se maneja, a ver si está bien lo que digo, hermano, en un proceso. Las ovejas tienden a congregarse, hermanos. ¿Sí? En el día salen a comer pasto, pero ellas tienen un proceso en la noche, ellas se van al corral. ¿Han visto un pastor? ¿Han visto que ese pastor lleva hasta un perro, hermanos? Y las conduce al corral. Llevan un proceso. Ese es su proceso. Se congregan, hermanos, tienen un proceso en el día, tienen bien definidos esos animalitos lo que van a hacer. Y en la noche tienen definido lo que van a hacer, hermano.
entran al corral, ¿sí? Otra característica de las ovejas, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? Hermanas, hermanos, ayúdenos, mándenos su respuesta. Hay algunos comentarios, la hermana Carmela. Sí, hermana. A ver, hermano Daniel. Hermoso tema, saludos, que Dios les bendiga. Justina Pasavoz nos manda saludos. La hermana Blanca, las ovejas representan al pueblo de Dios. Mi hermano Miguel Martínez, Cristo, yo soy el buen pastor, y Gilberto, siguen a su pastor, lo que comentabas. Sí, exactamente. Sí, sí. Ahorita vamos a ver San Juan 10. Ahorita lo vamos a ver, porque esto es muy importante para nosotros, hermano. No es nada más de que nosotros lo interpretamos así y qué es de particular interpretación. No, hermanos. Hay textos en la palabra de nuestro Dios. Diferencia. Sí, hermano Daniel. Pero la hermana Blanca comentó, la oveja es dócil y la cabra no. Exactamente. Pero una característica entre oveja y una cabra, que es dócil y la cabra no. Otra, sí, hermano. Hermano Gilberto, no tienen cuernos. Exacto. Y Araceli, una cabra es un animal rebelde. Sí. La oveja es un animal dócil. Exacto. La oveja sale a comer pasto. ¿Sabe usted qué hace la cabra, hermanos? Salta, rebota y lo maltrata. Sí, hermano Daniel. Hermano Miguel Martínez, cuando va al matadero no grita, no patalea. Exactamente, sí. Sí, hay quienes dicen, es que no tiene decisión propia, pero no veamos esa parte, veamos, hermanos. Ahorita vamos a ver lo de San Juan capítulo 10, ¿sí? No tienen cuernos, la oveja no tiene cuerno. Lo que dijimos, hermanos, sí tiene cuerno, hermanos, ¿sí? Entonces, las cabras, hermanos, sí tienen cuernos, ¿sí? Entonces, a la oveja le gusta escuchar. La oveja, lo que acaban de decir ustedes, hermanos, gracias por su participación, hermana Blanca, hermano Gilberto, hermano Israel, hermanos, gracias, participen, hermanos. Blanca, sí, nuestra hermana Carmen, nuestros hermanos que nos están escuchando, hermanos, es bueno, hermanos, qué bueno que participen. Platicaba con el hermano Daniel y me decía, bueno, la cabra se va a los montes, se va a las partes bien altas, hermano, y anda en solitario. La cabra no puede juntar en un mismo corral una cabra con una oveja. ¿Por qué, hermanos? No se pueden juntar. ¿Por qué? ¿Qué le gusta hacer a la cabra? Que obviamente va a lastimar a una oveja. ¿Qué le gusta hacer a la cabra? ¿Se acuerda, hermano? A la cabra, ¿qué le gusta hacer? Que la oveja no lo hace, por su nobleza. La oveja, hermanos, ¿sí? ¿Le gusta dar de qué? De topes, hermanos. Como dice nuestra hermana Araceli, es muy rebelde, hermanos. Le gusta dar de tope. Tiene cuernos. Si juntan las ovejas con la cabra, ¿qué va a pasar? La va a lastimar. Por eso están muy apartes, hermanos. ¿Sí, hermano Daniel? Una pregunta de la hermana Teresa. Sí, a ver, hermano. ¿El borrego cimarrón no entra en las ovejas? Son animales limpios. Así con las ovejas, no. Pero es un animal limpio. O sea, todos esos, y el que menciona nuestra hermana Teresa, son animales limpios. Tienen pezuña hendida. Tienen 4 estómagos. Son animales rumiantes, hermanos. Comen, repasan la comida, la pasan a otro estómago, la pasan a otro, hasta que tienen un proceso. Son animales limpios, son animales comestibles. No es de la misma clase, pero son animales limpios, animales que se pueden comer. ¿Sí? Entonces, platicando con nuestro hermano Daniel, la cabra, hermano, le gusta subir a las montañas y siempre la vemos sola. Y la oveja no. La oveja se congrega, ¿sí? La oveja le escucha la voz de su pastor. La oveja, ¿sí?
Entonces, escucha lo que su pastor le dice. La cabra, la oveja, le gusta tomar donde hay aguas apacibles, aguas calmadas, como dice el Salmo 23, hermanos. ¿Sí? El cabrito o la cabra va y como le gusta rebotar mucho, hermano, rebota mucho, ensucia el agua, no le gusta el agua limpia. Hay mucha diferencia. Por eso vamos a ver más adelante lo que dice San Mateo capítulo 25. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Lo que le dijo Cristo. Mis ovejas, a mi lado, ¿qué? Derecho. Los cabritos, a mi lado, ¿qué? Izquierdo. ¿Sí? Entonces, le gusta escuchar a su pastor, hermanos. ¿Sí? ¿Qué espiritualmente o figuradamente, qué entendemos nosotros por eso de que le gusta escuchar a su pastor? Hermanos, le gusta escuchar lo que le dicen a la oveja, porque como decía nuestro hermano Miguel, son nobles, mis hermanos, como dice aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Lo cual quiere decir, hermanos, que, hermanos, eso significa que debemos nosotros entender lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros también somos ovejas. No nada más es el pueblo de Israel, hermano. Ahorita lo vamos a demostrar. Nosotros los gentiles, esa tierra. Acuérdense lo que dice Jeremías, ¿no, hermanos? Tierra, oye, palabra ¿de qué? De Jehová. Hasta hay un canto, hermanos. Quise contactar a nuestro hermano Daniel Calderón para que lo cantara, pero no lo pude cantar, hermano. Jeremías 22:29, ahí dice, hermano, tierra, oye, palabra de Jehová. Entonces, hermanos, miren lo que no es que dicen, es que una oveja no tiene decisión propia. Tómelo por este lado. Miren lo que dice Job, capítulo 13 del 1 al 3. Job. Vamos a ver, hermanos, Job, capítulo 13. Otro comentario, hermano Daniel. Sí, hay varios, de hecho. Sí, a ver. El hermano Miguel decía de hace rato el comentario que topetea, que es de Sí, cabezazos. exactamente. Hermana Teresa, pero también es muy dócil. Me imagino que se refiere al borrego cimarrón. Sí. Y Rufino nos comenta que Hebreos 13, 18 al 20, ahí también se habla de que Jesucristo es el buen pastor. Así es. Hermana Carmela, se ve blanco, con tan solo mirarlo se ve manso. Hermana Mara, amados hermanos de fe, Isaías diferencia que hay entre los animales, que la cabra es todo lo contrario a lo que es la oveja. Sí. El ejemplo está en Mateo 25:33. Y mi hermano Miguel dice, Cristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Exactamente. Es como hoy, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Mara, hermana Carmen, hermanos. Gracias por su participación, porque esto enriquece nuestra lección, hermanos. Esto enriquece lo que nosotros estamos viendo aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, dice Job, capítulo 13, del verso 1 al 3. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido de por sí mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Y este es el verso importante. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Esto va, hermano, a lo que dice, mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz. Nosotros hablamos con Dios, pero razonamos. ¿Por qué estoy aquí el sábado? ¿Por qué debo de prepararme para la próxima fiesta que viene? ¿Por qué debo de diezmar? ¿Por qué no debo de comer animales inmundos? ¿Por qué debo de amar a mi prójimo como amo a Dios? ¿Por qué debo de hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Sí, hermanos? Entonces, la oveja no es rebelde. La oveja es mansa, como le dijeron. Lo cual es una figura para nosotros, es querer razonar con su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Nuestro Dios.
hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué desde el viernes debo de recibir el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de amar y amar a Dios, amar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Necesito, hermanos, razonar, comprender lo que nos brinda nuestro Dios, lo que nos brinda nuestro Padre Celestial. Ahora sí, hermanos, vamos a San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Vamos, prestamente, hermanos. Y aquí viene algo muy interesante, algo muy importante para nosotros. San Juan, capítulo, ¿qué le dije, hermanos? 10, 1. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. ¿Sí, hermanos? El que no entra por la puerta, ese no va a cuidar, va a destruir a las ovejas, va a robar. Por la puerta, ¿quién entra, hermanos? El pastor. Cristo aquí en el capítulo 10 de San Juan es a la vez el pastor y a la vez también es la puerta, como dice aquí, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. Porque miren lo que dice aquí, hermanos. Dice, mas el que, verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué, hermanos? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca, dice aquí, hermanos. ¿Sí? El que entra por la puerta es el pastor. ¿Quién es? Jesucristo. Nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Hija Teresa, ¿estás guardando mi día del sábado? Hijo Ángel, ¿estás guardando? Hija Ruth, hijo Gil, Israel, todos los que hoy estamos guardando el sábado a través de las diferentes transmisiones, estamos oyendo la voz, hermanos. Y dice que Cristo, ¿qué, hermanos? Nos saca. Y como las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué, hermanos? Le siguen, porque conocen su voz. Entonces Cristo no solo es puerta, es pastor, es nuestro pastor. ¿Qué pasa al escuchar su voz, hermanos? ¿Qué sucede a aquel que escucha la voz de Cristo? Va a encontrar la dicha, hermanos. Va a encontrar la bendición. ¿Sí? Si usted oye la voz de Cristo, la voz de Dios, porque Dios también es un pastor, Cristo también es un pastor, va a tener, hermanos, la bendición. Dice, sigo leyendo, hermanos, porque el tiempo se nos va. Dice así, 5, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no lo oyeron, ¿qué? Las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué, hermanos? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará, ¿qué? Pastos. Pasto es alimento. ¿Qué representa el pasto? ¿Qué representa ese alimento? La palabra de Dios, la que nos hace fuerte, hermanos, en nuestra vida. Cuando hay un problema en medio de esta pandemia, la iglesia no ha dejado de predicar. Antes nos hemos multiplicado y seguimos predicando y nos oyen almas nuevas. Hermanos, antes nuestra fe se acrecenta porque estamos alimentados por la palabra de Dios. Hemos oído la voz de nuestro pastor. Nos hace fuerte, hermanos, porque Él dice que da su vida. Dice aquí más adelante, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Esta vida que tenemos es pasajera. Viene una vida mejor, donde ya no va a haber virus, pandemia, no va a haber separación, no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas, llantos, hermano. Así que hoy disfrutemos las bendiciones de nuestro Dios y viene algo mejor para nosotros, dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las. Él hermano, dice aquí que él da su vida, ¿qué? Por las ovejas, hermanos. Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Él dio su vida. Sigo leyendo. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Al lobo le gustan las ovejas. Representa a Satanás. Hermanos, si no oye la voz de Cristo, viene Satanás, te destruye todo. Dice, no es cierto que el sábado se debe de guardar, no es cierto que tenga bendiciones, no es cierto que hay que hacer la voluntad de nuestro Dios. Yo voy a tener a Dios a mi manera. Y no, hermanos, porque el lobo destruye, dice aquí, siguiente verso. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué, hermanos? Me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo les vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando aquella mujer le dijo, Señor, cura a mi hija que está enferma, le dijo, no soy enviado, perdóname, pero no te puedo hacer caso. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, al pueblo de Israel, a Mateo, a los que cobraban impuestos, a los que se habían alejado de la voluntad de nuestro Dios, a los israelitas. Y le dijo la mujer, Señor, apiádate de mí. Y le dice a los discípulos, despáchala. No, yo no soy enviado a ella. Ella era una gentil, no era del pueblo de Israel. Y se voltea a Cristo y la mujer dice, Señor, ayúdame. Dice, no es lícito dar el pan a los perrillos. Y le dice la mujer, sí, Señor, sí es cierto, pero los perrillos se alimentan de las migajas. Y le dice, oh mujer, grande es tu fe, que se haga como tú has dicho, hermano. Y su hija fue sanada. Entonces, hermanos, aquí estamos nosotros. Todos estos versos hablan de que tiene un rebaño, que tiene unas ovejas, y de que hay un pastor, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero en el verso 16, hermanos, es algo que ya se cumplió, que se está cumpliendo, porque dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá ¿qué? Un pastor, dice aquí, hermanos. Coincidimos los gentiles con los israelitas. De dos se hace uno, y solamente hay un pastor de Israel, que es nuestro Dios, y también de nosotros. Jesús dice, yo también soy, y Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Usted oye la voz de Cristo? Si usted la oye, entonces usted está guardando el sábado. Usted es del pueblo de Israel. Estamos unidos con el pueblo, hermano. No somos una iglesia así diferente. No somos un grupo sin leyes, hermanos. ¿Sí? No. Somos de ese pueblo que en un tiempo tuvieron las bendiciones de Dios, pero que ellos mismos lo desecharon porque no aceptaron a Cristo. No comprendieron las Escrituras y no están rechazados, han sido cegados. Y ahora la tierra está mojada, que somos los gentiles, que es la iglesia de Dios, que somos nosotros.
Y ahora por eso usted entiende la palabra. Por eso usted habla del Dios de Israel. Por eso usted habla de las leyes de Dios. Hermano, es la oportunidad de nosotros. Pero necesitamos escuchar la voz de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. El Salmo 23 no se trata nada más de ser oveja y hallar pastos, sino de tener a alguien que nos ayude. Jehová es ¿qué? Mi pastor. Nada nos va a faltar, hermanos. Dice que vas a descansar en esos lugares. Hay la garantía del pasto verde, hermanos. Hay agua cristalina. Nosotros, hermanos, algo interno en el alma, la capacidad de sentir, de razonar, de que debemos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Salmo 23 dice que la vara está para corregir. ¿Sí, hermanos? Infunde aliento, dice aquí, aliviados, confiados. Nos gusta. ¿Cómo puede pasar todo esto, hermanos? ¿Por qué dice que está la vara? Porque dice, la ley, dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que vuelve ¿qué? El alma. La ley de Jehová. ¿Es difícil la ley? Sí, es difícil. No debemos de ser como el mundo en sus tradiciones. No, hermanos, no nos debemos de espantar de lo que pasa. Todo esto ya está escrito aquí en la palabra de nuestro Dios. Somos un pueblo diferente, con leyes diferentes, hermanos. Guardamos el día del Señor que Él ordenó desde que estaba la primer pareja allá en el Edén, allá en ese huerto. Desde allí, Dios es el primer sabático, mis hermanos. Jesucristo dice, Señor es del sábado, ¿sí? Jesucristo y Dios vienen a ser pastores de ovejas, hermanos, no de animales inmundos que representan los pueblos de la tierra. Por eso las banderas y todo tienen lo representa un animal, un oso, algo, pero esos son animales inmundos, como lo vemos aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, para terminar, vemos aquí, esta es la representación de la palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número 6, para ir finalizando, hermano, cuando Gedeón solicita que el vellón quede seco y la tierra húmeda, significa que ahora el judío había quedado cegado, es decir, sin la palabra de Dios. Y Pablo lo expresa así. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis, os juzgáis indignos en la vida eterna. He aquí, dice el párrafo, nos volvemos a los gentiles. Hoy estamos en esta etapa. El vellón está seco y la tierra está siendo humedecida por la palabra de Dios. Hoy el judío se quedó con el Antiguo Testamento, pero la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El judío, hermanos, no entendió de que iba a venir Jesucristo. Lo vieron como algo menor, como algo sin importancia. Por eso están cegados, mas no desechados. Hoy estamos en mejor posición nosotros, porque tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo. Entendemos el Antiguo Testamento y entendemos el Nuevo Testamento, como dice aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Confiemos, último párrafo, confiemos en este tiempo que es para nosotros, la plenitud de los gentiles. Hoy es nuestra oportunidad. Todo el que quiera entrar puede entrar. No hay número. Hubo un número de 144,000 judíos que creyeron en Cristo. Y a eso estamos adheridos nosotros. Por eso se llama Iglesia de Dios, hermanos. Cuando aún se sigue predicando la nueva de salvación, así como en un principio la palabra de Dios fue para Israel, el rocío sobre el vellón, hoy ese rocío, la palabra del Eterno, sigue cayendo, pero sobre la tierra, sobre nosotros los gentiles. Esa palabra que Dios bendice en nuestros corazones y lo hace germinar y producir, así será la palabra que sale de la boca de Jehová, será prosperada para aquellos para que la envíen. Hoy, hermanos, vosotros que no, dice Efesios 2:12, vosotros que en otro tiempo eran gentiles, no tenías a Dios, no tenías a Cristo, no había esperanza, no había promesa, no había pacto, porque todo era del pueblo. Hoy eso se ha venido a nosotros, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad. No la desperdiciemos, hermanos, y hagamos la voluntad de nuestro Dios. No nos jactemos, no nos creamos, porque si Dios no perdonó a su pueblo por haber rechazado a Cristo, que después ellos van a recuperar eso, dice aquí la palabra de nuestro Dios, y lo van a volver a tener. Pero hermanos, pero por lo pronto hoy
estamos mejor posesionados nosotros. Hoy, hermanos, entendemos la palabra de nuestro Dios, que el personaje central de que se habla desde el Génesis al Apocalipsis es el Salvador del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo está con nosotros, para que usted entienda la palabra de nuestro Dios. Por eso se congrega, por eso usted guarda desde su casa estos mandamientos de nuestro Dios, por eso recorre distancia, por eso se busca y se junta con hermanos que hacen la voluntad de nuestro Dios, porque estamos escuchando la voz de nuestro pastor, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, hoy el misterio ha sido revelado, un misterio que los hombres no han conocido y que nadie, hermanos, todo el mundo se aleja de Israel, pero hoy el misterio ha sido revelado. Hoy el gentil tiene que unirse con Israel, pero no con esa nación que están cegados, sino con esos 144,000 que murieron, que eran judíos, que guardaban la ley, pero que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Con ellos estamos unidos, guardando los mandamientos de nuestro Dios. Dice nuestro cuestionario así, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios dice aquí, a través de nuestro cuestionario, dice este cuestionario así, hermanos: ¿se puede conseguir una enseñanza espiritual para la iglesia de cada historia bíblica? De acuerdo a lo que expresa Pablo en Romanos, que leímos, sí se puede, hermano. 2. ¿Qué enseñanza nos deja esta lección? La misericordia de nuestro Dios hacia nosotros los gentiles. Si no, estaríamos en la edad de piedra y seríamos como los aztecas, haciendo sacrificios humanos. 3. ¿Qué es un vellón de lana y qué representa el vellón y el rocío? Es pelo de ovejas. Representa al judío natural y el agua representa la palabra de nuestro Dios. 4. ¿Qué nos da a entender la tierra húmeda y el vellón seco? Que la palabra de Dios ahora iba a ser dada a conocer a los gentiles, el endurecimiento de los judíos naturales. Ellos lo quisieron así, desecharon a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? 5. ¿Qué entendemos por plenitud de los gentiles? Así como entendemos que hay un número de 144,000 hermanos israelitas, la plenitud de los gentiles es el número que Dios ha determinado de gentiles que se van a salvar, o sea, nosotros, y se concluirá hasta la segunda venida de Jesucristo. No se sabe la cantidad, no hay número. Ahorita hay oportunidad para el que quiera, hermanos, para el que quiera. 6. Explica la enseñanza de Hebreos 2, del 1 al 3. Dice que no debemos dejar pasar por alto la palabra de Dios, la cual nos da esperanza de vida. Hoy es nuestra oportunidad. Mañana, quién sabe. Hoy, escuchemos la voz del pastor nuestro Dios, la voz de nuestro pastor nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros, mis amados hermanos.